Hola, buen día. En este video presentaremos cómo trazar la gráfica de una función a partir de cierta información de la misma. Pero la información va a ser diferente a su sola regla de asignación. Pues ya sabemos que si tenemos la regla de asignación con cualquier dispositivo graficador podemos encontrar la gráfica de una función. Entonces vamos a plantear un problema donde tenemos información de la función y con esta información bosquejaremos lo más fino posible la gráfica de la función. Entonces miremos la situación. La situación dice lo siguiente. Trace la gráfica de una función que satisfaga las siguientes condiciones. F' de x mayor que 0 si valor absoluto de x menor que 2. Y f' de x menor que 0 si valor absoluto de x mayor que 2. Segundo ítem dice que la primera derivada es igual a 0. Tercer ítem, la segunda derivada menor que 0 si x está entre 0 y 3. Y la segunda derivada mayor que 0 si x está en el intervalo 3 infinito. F de menos x igual a menos f de x. Y el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es traducir esta información. Recordemos que la gráfica de una función la primera derivada nos da información sobre la monotonía, es decir, donde la función crece y donde la función decrece y donde hay puntos críticos. Y la segunda derivada nos da información sobre la concavidad de la función, es decir, dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo y dónde tiene puntos de inflexión. Entonces vamos a traducir la información que nos da la situación. El primer ítem nos dice que la primera derivada es mayor que 0 entre menos 2 y 2. Eso significa que f crece entre menos 2 y 2. Y que f decrece en el intervalo menos infinito, menos 2 unido 2 infinito. Que la segunda derivada sea 0 significa que en x igual a 2 hay un punto crítico. Es decir, como la derivada existe, entonces hay una tangente horizontal. El tercer ítem dice que la segunda derivada es menor que 0 entre 0 y 3. ¿Qué significa eso? Que f es cóncava hacia abajo entre 0 y 3. Y que es cóncava hacia arriba desde 3 hasta infinito. El ítem D dice que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Qué significa esto? Que f es impar. Es decir, que es simétrica al origen. Lo que pasa en el primer cuadrante pasa en el tercero, lo que pasa en el segundo pasa en el cuarto. Y el último ítem dice que el límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a 1. Quiere decir que la recta y igual a 1 es una asíntota horizontal. Entonces allí hemos traducido la primera información. Ahora vamos a recolectar la información. Para esto hay muchas formas de hacerlo. En tabla, en gráfica, una forma de hacerlo es trazando la recta real y teniendo muy presente los puntos críticos y los puntos de inflexión. Entonces, el primer ítem nos dice que crece entre menos 2 y 2. Entonces, voy a tomarlo desde 0 hasta 2 porque como es f de menos x igual a menos f de x, quiere decir que es simétrica al origen. Entonces, lo que pasa en el primer cuadrante pasa en el tercero. Entonces, entre 0 y 2 crece, los rojitos, también está significando que la función crece. Y entre 0 y 3 es cóncava hacia abajo. Entonces, quiere decir que entre 0 y 1 es cóncava hacia abajo y creciente. Entre 1 y 2 es creciente y cóncava hacia abajo. Entre 2 y 3 decrece y cóncava hacia abajo. Después de 3 sigue decreciendo y cóncava hacia arriba. Entonces, con esta información ya tengo que dar cuenta una forma aproximada del bosquejo de la gráfica de la función. Entonces, miremos a ver, recojamos esta información y elaboremos una posible gráfica lo más acertada posible. Entonces, entre 0 y 2 crece, miren, entre 0 y 2 crece. Y cóncava hacia abajo. En x igual a 2 hay un punto crítico. O sea que hay una tangente horizontal. En 3 hay un punto de inflexión, porque en 3 hay cambio de concavidad. Hasta 3 es cóncava hacia abajo, después de 3 es cóncava hacia arriba.
Aquí hay un punto de inflexión. El límite cuando x tiende a infinito de f de x es 1, o sea que la recta y igual a 1, la que está punteadita con rojo, es una asíntota horizontal. ¿Qué quiere decir? Que al principio puede cortar la asíntota, pero en el infinito tiende a ser 1. Como es simétrica al origen, lo que pasa en el primer cuadrante pasa en el tercer cuadrante. Esta sería una posible gráfica de la función de la situación que nos están pidiendo. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la vista, que estén muy bien.